Ok. Bueno, entonces, gracias Francisco por la invitación siempre a lo que es el posgrado de pediatría, unidad de neumología, para presentar el tema de fibrosis quística. Y entonces vamos a iniciar con el tema de fibrosis quística. Los objetivos educacionales vamos a presentar un caso clínico, luego vamos a hablar sobre la definición, vamos a hablar sobre la epidemiología, sobre lo que son las mutaciones, las manifestaciones clínicas y lo que es el diagnóstico de lo que son también los moduladores y lo que es el tratamiento. Entonces iniciamos con un caso clínico. Este es un paciente lactante de 8 meses de edad, quien se presenta a la emergencia de pediatría con tos y dificultad respiratoria. Tiene antecedentes de un hermano que falleció a la edad de 1 año por neumonía y el parto por cesárea debido a que tuvo una cesárea anterior que no requirió oxígeno al nacimiento y un Apgar de 8 al minuto y 9 a los 5 minutos. En su examen físico pues se encontró taquipneo con una frecuencia respiratoria de 68 por minuto y una saturación de 88% y una frecuencia cardíaca de 140 por minuto. A la auscultación del tórax le encontraron estertores gruesos bilaterales y sibilancias, y en la radiografía de tórax un patrón alveolar en ambas bases pulmonares y una distensión. Se le dio egreso con nebulizaciones y antibióticos a los 5 días de estar ingresado. Sin embargo, tiene un nuevo reingreso al año de edad y consulta por tos constante y fiebre de 39 grados y luego dificultad respiratoria, tiraje y lucía de caída. A su examen físico le encontraron una frecuencia respiratoria de 52 por minuto, una frecuencia cardíaca de 138 por minuto y una saturación de 88%. A la auscultación del tórax le encontraron sibilancias bilaterales y estertoros finos basales, y en el panel respiratorio no mostró ningún agente infeccioso ni viral ni bacteriano, y en la radiografía de tórax muestra nuevamente este patrón alveolar bilateral. Entonces, se hace un diagnóstico diferencial con este paciente y se piensa que pueda tener una neumonía por tuberculosis. Otro diagnóstico diferencial puede ser una disquinesia ciliar o una inmunodeficiencia primaria o una fibrosis quística. Recordemos que con el método de Witt, pues por cada diagnóstico que uno pone diferencial, debe poner el plan diagnóstico y el gold standard para hacer el diagnóstico. En este caso se le hizo pensando tanto en fibrosis quística como en disquinesia, una insuficiencia inmunodeficiencia, una tomografía pulmonar de alta resolución, se le hizo un PPD, un cuantiferón, y también se pensó en hacer una broncoscopía con lavado bronquialveolar, y también se puso como a una prueba óxido nítrico nasal para descartar lo que es la disquinesia ciliar. También se le efectuó inmunoglobulinas, IgA, IgG, IgM, para una inmunodeficiencia primaria, y luego también test de sudor por el método de iontoforesis. Entonces obtuvo la tomografía de alta resolución y lo que se encontró fue que tenía afección de ambos campos pulmonares y imágenes en la cual se observaban bronquiectasias tanto saculares como cilíndricas. Eso fue lo que se encontró de positivo. Se le efectuó 2 test de sudor y lo que se encontró fue que en el primer test tenía 45 miliequivalentes de cloruro en el brazo izquierdo y 48 miliequivalentes de cloruro de sudor en el brazo derecho. Para la disquinesia ciliar, solo para estar familiarizados, actualmente antes se hacían biopsias nasales, ahora se hace óxido nítrico nasal, pero debe ser cuando uno descarta la fibrosis quística y tiene una sensibilidad del 98% y 99% de especificidad. En este caso fue negativo. La pregunta es, ¿cuál ustedes pensarían que sería el plan diagnóstico a seguir teniendo esos bronquiectasias y esos valores
de test de sudor en 2 consecutivos, uno en el brazo izquierdo y uno en el brazo derecho. ¿Y qué es lo que ustedes deben de investigar? Entonces, vamos a iniciar la clase de fibrosis quística y esperamos que al final puedan resolver el caso adecuadamente con los datos que les vamos a dar. Aquí tenemos a los niños de la Asociación de Fibrosis Quística. Muchos de ellos ya no están con nosotros, muchos de ellos ya fallecieron lamentablemente, otros han llegado a la edad adulta, pero lo interesante de esta imagen es que si ustedes leen, vean lo que dice pidiendo a Dios un milagro, aquí dice pidiendo a Dios un milagro, y esta niña dice no me gusta tener fibrosis quística porque no puedo jugar, no puedo correr. Lamentablemente, como les mencioné, muchos de estos niños ya no están con nosotros. Han fallecido, unos a temprana edad, antes de los 10 años, otras han fallecido a los 12, y otros antes de los 20 años, lamentablemente. Pero siempre ellos guardaron la esperanza de que hubieran nuevos descubrimientos con respecto a la fibrosis quística y pudieran alargar su sobrevida. Esta imagen que tenemos aquí es una imagen que parece una fotografía, pero esta imagen fue pintada por una niña con fibrosis quística. Actualmente ella es sobreviviente, tiene 16 años. Ella solo tenía afección gastrointestinal y a veces enferma, pero nunca tuvo problemas realmente pulmonares. Entonces, la definición de fibrosis quística es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva que se produce por variantes patogénicas en el gen que codifica la proteína reguladora de la conductancia de transmembrana de la FQ, llamada Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulation de la CFTR. Entonces, cuando nos refiramos a eso, nos vamos a reír como CFTR. Tiene 2.000 variantes, 360 catalogadas como patogénicas. De estas últimas, la más común es la que actualmente denominada Delta F508, que es la más frecuente. Esta fue descubierta en la proteína en 1989 y fue la que abrió prácticamente todo lo que es el campo genómico para el descubrimiento también de muchas enfermedades hereditarias, como por ejemplo la Duchenne también. Entonces el descubrimiento de esto fue de sumamente importante. Y el defecto de la proteína CFTR provoca un trastorno del transporte de cloruros de sodio y cloruros por las células de los epitelios y la alteración de la función del canal de cloruro que lleva a la deshidratación de las secreciones de las glándulas exócrinas de las vías respiratorias, páncreas, intestinos, vasos deferentes y la eliminación de sudor con altas concentraciones de cloro y sodio. Entonces, para comprender bien y hacer un diagnóstico temprano, porque el primer deber de todo médico es el diagnóstico con precisión y prontitud de estos niños tempranamente para que no vayan a después tener complicaciones, principalmente bronquiectasias. Entre más va avanzando la enfermedad, menos chance tienen de sobrevida. Y ahora existen nuevas terapias y lo que antes nosotros creíamos que estos niños todos iban a fallecer, ahora vemos que con los nuevos potenciadores vemos cómo pueden sobrevivir y tener acceso a esas terapias. Pero si estos potenciadores o lo que se llaman moduladores no se los damos tempranamente, sigue el daño epitelial. Y vamos a ver algo sobre moduladores, pero no nos va a dar mucho tiempo. Pero actualmente ya se están dando en Guatemala, es de los pocos países, digamos, del área, se está dando en el Seguro Social, que tienen derecho a estos correctores y potenciadores, y aproximadamente ya tienen un número no muy grande, pero que han sido favorecidos con esto y corrige la enfermedad. Lo que pensábamos que era incurable, ahora sabemos que se puede curar. Entonces, debemos de comprender para iniciar este tipo de terapias cuál es la estructura de la CFTR, de esta proteína, y cómo debemos de hacer diagnóstico temprano.
Entonces, como mencioné anteriormente, esta fue descubierta e identificada en 1989. Aquí tenemos el gen de la fibrosis quística, que está en el brazo largo del cromosoma 7, en estas dos áreas. Y cuando uno habla entonces de secuenciación, cada vez se va ampliando más toda esta secuenciación y se puede determinar qué tipo de mutaciones tiene. Esta CFTR contiene 1400 aminoácidos y aquí está ubicada en la membrana celular y tiene dos principalmente segmentos. Y aquí tenemos representado el citoplasma. ¿Cuál es la función de la CFTR? Aquí tenemos un ejemplo del lado izquierdo de lo que es la delta F508. Entonces, se encuentra, dijimos, en la membrana celular y su función es el transporte de cloro. Aquí tiene dos dominios. Y, por ejemplo, en la delta F508 es la ausencia a nivel de los aminoácidos de la fenilalanina. Y todo este transporte es por fosforilación y se tiene, pues, decir, energía ATP. Aquí al lado derecho ustedes van a encontrar entonces cómo si esta CFTR se cierra, no va a haber ese transporte, no se va a hidratar a nivel principalmente de las glándulas exocrinas y a nivel del pulmón también, y va a ser asiento de muchas infecciones. Normalmente debe de haber ese transporte principalmente de cloro y sodio. Entonces es importante que comprendamos cómo está compuesta la CFTR. Cuando hablamos entonces de lo que es genética, biología molecular, para que se den un niño con fibrosis quística, ambos deben de ser portadores, padre y madre. Si la madre es portadora y el padre es portador, en cada embarazo tienen chance de tener un niño afectado con fibrosis quística, o sea, un 25%. Pero un niño de 1 en 4 no va a estar afectado, pero 2 niños van a ser portadores. Este niño que sí está afectado puede comenzar, dependiendo del tipo de mutación, ya que vamos a ver ahorita las clases de mutaciones tempranamente, o va a ir desarrollando la enfermedad posteriormente, dependiendo qué mutación tiene, si es homocigoto o es heterocigoto. Actualmente, con las nuevas técnicas ampliadas, también se están estudiando mucho a los portadores, porque tampoco se comportan igual que se comporta el niño que no está afectado, pero el que realmente va a estar afectado va a ser de 1 en 4 un niño. ¿Cuál es la epidemiología y qué sabemos de la epidemiología actualmente? Pues sabemos que la sobrevida es mejor en los países como Canadá, Estados Unidos y algunas partes de Europa. Y algunas partes también de Sudamérica, por ejemplo, Uruguay. Pero todos estos sistemas de salud, lo que les hace que sobrevivan esos niños que tienen casi todos seguros, principalmente Canadá, donde mejore la sobrevida, y actualmente casi todos tienen derecho a estas nuevas terapias correctoras y potenciadoras, igual que en muchas partes de Europa. Entonces eso ha aumentado la supervivencia, pero vean nuestros países como Centroamérica, que ya se está trabajando, como les dije, con algunos moduladores, pero aún no se tienen los registros adecuados. Cuando vemos el registro global, vemos que en verde son los que tienen un buen registro y que hacen cribado en todos estos países, Canadá, Estados Unidos, Europa, Australia, y algunos que los tienen parcialmente en algunas partes de Sudamérica, y aquí en pálido, limitado o mínimo, vemos, por ejemplo, que encontramos México, Centroamérica, que se está trabajando, pero no tenemos un registro global. Actualmente con la Asociación Latinoamérica de Neumología estamos trabajando para ver si logramos también tener un registro global de lo que es fibrosis quística y saber un poquito más. Luego aquí tenemos lo que es la prevalencia por 1000 nacidos vivos y el mapa general. En verde tenemos donde
tienen una prevalencia bastante baja, por ejemplo, 1 en 5.500. En rojo tenemos intermedia, por ejemplo, en nuestra área probablemente sea intermedia, igual que en México. Por cada 1.000 nacidos vivos tenemos en México, por ejemplo, 1 en 8.500, ¿ya? Pero una alta prevalencia, por ejemplo, son los que están en rojo, por ejemplo, en muchas partes de Europa. Se creía antes pues que solo era de caucásicos el problema, pero todos estos fueron, recuérdense que cuando emigraron a Europa y luego de España se vinieron con la conquista a Guatemala, pues entonces se mezclaron y entonces ahora cada vez estamos viendo más en nuestra área latinoamericana también en niños con fibrosis quística. Aquí tenemos representado que en esta área nuevamente la delta F508 es la más prevalente. Pero la incidencia no la tenemos actualmente, por ejemplo, en Guatemala. Costa Rica sí, pero tenemos que hacer ese registro, pero probablemente nuestra incidencia sea parecida a la de México, 1 en 8.500. Aquí tenemos nuevamente la incidencia y cómo la estrategia que están utilizando del cribado, o sea, el tamizaje. En el Hospital Roosevelt, pues sabemos que se está haciendo tamizaje por IRT y IRT, pero actualmente están usando también otra metodología, que es la IRT y que es el PAP, es una proteína intestinal, y vean que en Costa Rica tienen 1 en 10.000 y en México 1 en 8.500. Probablemente nosotros estemos entre este intermedio por 1.000 nacidos vivos. El problema, como vamos a ver más adelante, de hacer la tripsina inmunoensayo al nacimiento y luego a los 15 días, es que se pierden muchos pacientes y ya no regresan y entonces ya no van al test de sudor. Aquí tenemos representado lo que primero se hizo de las mutaciones, se descubrieron las mutaciones y cómo funciona la CFTR y dónde se produce. Aquí tenemos cómo se produce la CFTR normal a nivel del núcleo. Aquí tenemos el cromosoma 7, el brazo largo, que debe de pasar al retículo endoplásmico por medio del mRNA mensajero. Después de que pasa al mRNA mensajero, para que se forme debe atravesar por esta apertura de lo que es el aparato de Golgi y formarse la CFTR y tener la función del transporte de cloro, sodio y agua. Pero aquí tenemos las clases de mutaciones que se dan, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, que fueron las que primero se descubrieron, y vemos, por ejemplo, la más frecuente, que es la delta F508, como pasa a lo que es el retículo endoplasmático por el mRNA mensajero, pero aquí se destruye y entonces no se produce. Y aquí muchas son disfuncionales, pero posteriormente ya se fueron descubriendo no 5, sino que 6 con los defectos moleculares. Por ejemplo, en la tipo 1 no hay síntesis y no se sintetiza la proteína. Aquí están los tipos de mutaciones. La que más nos interesa, que es la tipo 2, que hay un bloqueo en el procesamiento debido a que no hay plegamiento. Vamos a hablar sobre qué significa ese plegamiento, que es la delta F508. Y luego están las siguientes clases, la 3, que es un bloqueo de la regulación, defecto en la apertura del canal, la 4, que es una reducción de la conducción y defecto del transporte de iones, la 5, que es una síntesis reducido y descenso de la síntesis proteica, y la 6, que es una vida media reducida. Esto se da más ya a edad mucho más adulta y que no pensaban que tenían fibrosis quística y resulta que ya de adulto la presentan. Y luego, actualmente, la nueva nomenclatura que ya llega hasta la clase 7, que ya se habla del mRNA mensajero. Entonces, debido a que son muchas mutaciones, nos vamos a referir únicamente a la más frecuente y la que más tenemos en Guatemala, que es la delta F508. Hemos hecho algunos estudios, hicimos el primero en el siglo pasado con la doctora Rosina Duarte, la inmunóloga. Hicimos un estudio de 12 pacientes y encontramos que la más frecuente era la delta F508 en 12 pacientes. Pero luego, en este siglo, hicimos con los estudiantes de la Universidad de San Carlos, en el cual incluimos también el Hospital General, la Liga del Pulmón, el Hospital Roosevelt,
y tratamos de abarcar algunos de la Asociación de Fibrosis Quística. Eran 34 pacientes, pero nuevamente encontramos que la delta F508 era la más frecuente. Y algunas que se relacionaban eran heterocigotos, o sea que tenían las dos mutaciones, delta F508, delta F, y otros que eran heterocigotes que estaban relacionados con alguna otra mutación. Déjenme ver qué pasó aquí. Permítanme un momentito que se trabó. Ahí está. Ok, para que ustedes entiendan bien cómo funcionan estas mutaciones, vamos a tratar de imaginarnos yo supongo que algunos de ustedes han logrado ir a Panamá y ver el canal de Panamá, el viejo canal, porque ahora hay un nuevo, y cómo funcionan las esclusas. Y las esclusas funcionan por niveles, pero cuando uno visitaba el viejo canal de Panamá y tenía acceso abajo, veía cómo tenían motorcitos y cómo se abrían las compuertas y también se cerraban. Entonces imaginémonos que esta es la CFTR, que es la proteína de la fibrosis quística. Y estos que están aquí, todos estos que están aquí, es el cloro, el sodio, el bicarbonato y este es el agua. Y que para que haya transporte deben de abrirse y cerrarse las compuertas. Para que esos transportes se lleve a cabo, debe existir pues energía, y cuando uno iba, como les mencioné, al canal de Panamá, existían eran miles de motorcitos, pero con un mantenimiento increíble, que cerraban y abrían las compuertas. Pues lo que sucede en las mutaciones de la fibrosis quística es que en algunos no se abren estas compuertas, entonces no hay transporte. En otras se medio abren, en otras hay disfunción, y eso hace que no haya hidratación a nivel, principalmente a nivel pulmonar, los cilios no trabajan bien y no va a haber ese buen transporte. Entonces, ¿qué sucede en la delta F508? Para eso habla que no hay un buen plegamiento. ¿Qué se refiere a un buen plegamiento? Imagínense ustedes una sombría. La sombría se puede desplegar cuando llueve y plegar. ¿Ah? Y entonces lo que sucede es que, como mencionamos, para que se forme la CFTR, dijimos que se formaba a nivel del núcleo y se transportaba al retículo endoplasmático por medio del mRNA mensajero. Se transportaba esa proteína y desplegaba. Pero para entrar a lo que es el aparato de Golgi en la apertura, debe de entrar plegada. Y luego, ya que se transporta a nivel del aparato de Golgi, pues ya se forma la CFTR. Pero ¿qué sucede entonces si no se pliega esa proteína? Pues lo que va a suceder es que la puerta se cierra. La proteína no puede entrar desplegada. Y eso hace que se cierre la puerta y no se forme esa proteína, y entonces suceden todos los defectos y complicaciones de los niños con fibrosis quística. Entonces, los nuevos tratamientos hacen que se abran esas puertas, que son los correctores y potenciadores, y que va a ser funcional esa CFTR, lo que antes no había. Y entonces estos niños ahora, pues con estos nuevos tratamientos, tienen mejor supervivencia. ¿Cuándo debe sospechar uno fibrosis quística? Pues uno siempre preguntar si hubo algún hermano que se murió con fibrosis quística o que no supieron bien la causa de muerte. Cuando uno hace el cribado o el tamizaje neonatal y tiene IRT positiva, la tripsina inmunensayo, y va al test de sudor y consigue los test de sudor positivos. Cuando hay importante antecedentes de hilo meconial. Tal vez el que yo he tenido oportunidad de observar más tempranamente fue la que les mostré de la pintura inicial que hizo de Río Dulce. Ella me la presentaron cuando tenía apenas 8 días de vida y había tenido un hilo meconial. Fue al test de sudor, le hicimos 2 tests y salió positivo, y después se le hizo las mutaciones y tenía una delta F508, pero no tenía problema pulmonar, más fue
problema a nivel de insuficiencia pancreática. Ella actualmente está viva, tiene 14 años. Luego, síntomas consistentes con fibrosis quística de uno o más sistemas. Por ejemplo, aquellos pacientes que presentan problemas no solo pulmonares, sino que también de sinusitis o que tengan neumonías a repetición, problemas de anomalías gastrointestinales o que tienen falla del crecimiento y desarrollo, síndromes que pierden sodio y potasio, síndrome de pérdida de sal, o que tienen unas zoospermias de tipo obstructivas. Es importante nuevamente lo de la sinusitis. Una de las niñas que les presenté en la primera fotografía, la diagnosticamos porque hacía una sinusitis crónica y tenía pólipos nasales. Esos deben de ir a test de sudor. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos? Pues al nacimiento el cribado, o sea, el tamizaje. El más usado es el IRT, y el IRT al nacimiento y a los 15 días repetirlo, y si son positivos los dos, deben de ir a test de sudor. La proteína intestinal. La ventaja de hacer la proteína intestinal es que no hay que citarlos nuevamente a los 15 días. Entonces, por ejemplo, Argentina y algunos países latinoamericanos están usando mucho IRT que se llama PAP, ¿ya? Para que captarlos más tempranamente y vayan a test de sudor más tempranamente. Luego ya, después de eso, pues el test de sudor por el método de iontoforesis, el que nosotros iniciamos en el siglo pasado, más o menos en 1990, lo hicimos por 12 años con el tradicional, que es el Gibson y Cook, y luego pasamos a lo que es el MacroDuct, el NanoDuct solo es de screening, el test de estimulación de beta-adrenérgico, esto lo están usando inicialmente, hay muchos estudios en Europa, los europeos lo están usando, pero para niños mayores de 12 años aún está en estudio. Y luego el genético, que es la secuenciación del ADN, y para los que tienen un diagnóstico no conclusivo, pues la diferencia de potenciales nasales y la medición de corriente intestinal, si estos salen positivos, uno ya puede decir que estos pacientes tienen diagnóstico de fibrosis quística. Entonces, el diagnóstico del recién nacido debe ser por IRT, por tincina inmunoensayo, depende el corte, en la mayoría de países es arriba de 60, está arriba de 60, y la otra es hacer el IRT, pero también con extracción de ADN. Cuando nosotros comenzamos a hacer el cribado y no, pues se tenía que hacer por lo privado, se hace por lo privado, ellos, si una IRT era positiva, de una vez nos hacían la extracción de ADN y nos daban de una vez las mutaciones, pero eso es un poquito oneroso. Entonces, así hacíamos el diagnóstico tempranamente. Actualmente en el Hospital Roosevelt se está haciendo IRT, solo IRT. Y luego van al test de sudor. Estos son solo para mostrarles los países que sí tienen bien identificado el cribado y lo hacen en todos los países. Pero sin embargo, yo sé que en Costa Rica sí lo tienen a nivel nacional. Lamentablemente aquí en Guatemala todavía no lo tenemos completamente a nivel nacional, sino que solo en el hospital. Y aquí están las estrategias y las desventajas, que no las vamos a revisar cada una de ellas, pero solo mencionarles que el IRT, que es el que hacemos, la desventaja es que tiene baja especificidad y requiere localizar al recién nacido. Pero si nos vamos aquí, IRT y PAP, que es la que se está tratando de implementar, elimina la necesidad de estudios moleculares y no tiene que regresar. Para mí, la más importante sería lo que se logre hacer el IRT-DNA, porque aquí de una vez muchas veces nos da lo que es el tipo de mutación. Y la ventaja es que tiene una sensibilidad aumentada y se detecta fácilmente de 5 a 7 días, permite la determinación del genotipo, facilita la selección de moduladores de SFTR y elimina la recolección de muestras y recordatorio de 2 semanas. Evita los problemas de la rápida disminución de lo que es la tripsina inmunoensayo, proporciona un diagnóstico presentivo y genético y facilita la planificación de seguimiento de estos pacientes. Y facilita hacer rápidamente la prueba de sudor y la interpretación rápida. Pero
Va a depender en cada país el costo, va a depender las políticas. Yo creo que en nuestro medio, si lográramos a nivel nacional que en todos los hospitales al nacimiento se hiciera la Triple Immunización, aunque sea IRT, y para que fueran tempranamente al test de sudor. Aquí está el método de diagnóstico de iontoforesis. Este fue el que iniciamos nosotros en el Hospital Roosevelt, lo iniciamos más o menos en 1988-89, que diagnosticamos al primer paciente cuando tenía 7 años, y este es el de Gibson y Cook. Este es un galvanómetro que se ponía un polo positivo, un polo negativo en el brazo, la pilocarpina, se ponía una gasa, se estimulaba, se obtenía el sudor en una gasa, se metía en un frasquito, se pesaba inicialmente, después se volvía a pesar y había que exprimirlo y sacar el sudor y aplicar una metodología que se llama para cloro, en química se llama shells to shells, y así determinamos el cloro. Cuando yo hacía este test en el siglo pasado, me llevaba un día hacer el test. Si mucho podíamos hacer todos, los residentes me ayudaban a la recolección de los frascos, y no teníamos pesas electrónicas, eran por otro tipo de pesas, pero logramos hacer nuestros primeros estudios de test de sudor y detectar los primeros pacientes por medio de iontoforesis. Iontoforesis, pilocarpina, quiere decir meter una sustancia en la piel, ¿ya? Y antes de que implementáramos este método, los metían en bolsas de plástico, lo cual trataban de que sudaran ahí, luego por medio de obtener esas muestras, por medio de la aparato de colorimetría, sacar el sodio y potasio, pero eso era inadecuado. Siempre tiene que ser por iontoforesis. Luego, pues ya vino el Macroduct, que es similar a esto, que también fue aprobado por el método de Gibson y Cook, en lo cual es un relojito y de una vez les da el valor del cloro. Y luego nosotros comenzamos a trabajar ya por ahí por los años 2000, nos donaron un aparato de Nanoduct, pero esto solo es para screening, pero detectamos, hicimos estudios comparativos y logramos detectar también niños con test de sudor positivos. Actualmente, pues el que más se usa es el Macroduct y está centralizado principalmente en un lugar donde se pueden hacer los test de sudor. Pero sí tiene que ser los laboratorios que lo hagan frecuentemente, que lo estén haciendo para tener unos datos adecuados. Entonces, cuando hablamos de evidencia de disfunción de la CFTR, son 2 test de cloruros de sudor elevados por método de iontoforesis que sean mayores de 60 miligramos. Si son mayores de 60 miligramos, ustedes ya tienen su gold standard. A veces, como solíamos hacerlo en un brazo y luego en el otro brazo al mismo tiempo, pero si uno puede hacerlo también en un brazo y se sale positivo, después hacer el otro brazo, si sale negativo, pues, pero si aún se existe, uno sospecha que puede ser fibrosis quística, puede volverlo a repetir, pero tiene que ser 2 test positivos. Un test positivo no hace diagnóstico. Y luego también 2 mutaciones de CFTR que sean causantes de la enfermedad, y esto no lo estamos haciendo, la diferencia de potenciales nasales para aquellos que el diagnóstico no es conclusivo. Entonces, es importante lo que es la historia clínica y el examen físico. Cuando hablamos de la historia clínica, pues deben en la consulta externa o en la emergencia ingresar a un paciente que ha tenido neumonías a repetición, falla de crecimiento, mala absorción, investigarlo bien. Es importante hacer algunas preguntas, preguntarle a la mamá si el niño ha tenido neumonías a repetición, si suda mucho. En Guatemala las madres siempre le van a decir a uno, sí, en la noche como suda y empapa, pero preguntarle si es diferente a los otros niños y si sabe a sal, y cuando lo besa, da diferencia del otro niño. El que sepa sal puede darle a uno una orientación un poquito a uno. La otra pregunta que es extraña que uno les pregunte a la mamá en un niño que ya logra controlar esfínteres, preguntarle, mire, ¿usted ha notado si el popó flota, las heces flotan o se hunden? Y entonces quedan pensando porque a veces no se fijan, pero normalmente deben de hundirse. Si flotan son grasosas, puede haber una mala absorción.
Algunas partes sí tienen la posibilidad de hacer una elastasa en ese, si se está aumentada arriba de 200, pues eso también lo orienta a uno. Entonces, es bien importante un buen examen físico, ver si ha tenido sibilancias recurrentes, signos de sinusitis, y un dato que también llama la atención es que está descrito en la literatura, es signo de arrugamiento de las manos tempranas, se llama wrinkle on the hands, ¿verdad? Signos de arrugamiento de las manos tempranas. En Europa, en algunas partes ya están haciendo algunos estudios, y lo que sucede con estos niños ya en edad preescolar muchas veces que no han sido diagnosticados, si les inmersen las manos en agua y se arrugan tempranamente, en unos 7 minutos, eso es positivo. Y algunos los están haciendo en el test de sudor. No está bien implementado, pero es algo que también los puede orientar. Entonces, los niños pueden nacer completamente sanos, ¿ya? Pero si uno no sospecha tempranamente la enfermedad, este es un paciente que tuvimos en el hospital Roosevelt, lamentablemente murió por una infección pseudomonas, se complicó también con una Klebsiella y tenía una fibrosis quística, se llegan a desnutrir, ¿verdad? Y tienen mala absorción. Ustedes también van a encontrar ya en niños más grandes, pero ya cuando contienen dedos así de hipocráticos, tienen afectación pulmonar severa y probablemente ya tienen bronquiectasias bien desarrolladas y estos pueden fallecer también tempranamente. Una manera para detectar dedos hipocráticos tempranos o que está perdiendo la pérdida de angulación de los dedos es que los dedos índices los pongan en esa forma. Y ustedes ven como aquí en medio hay un diamante. Se lo pueden hacer ustedes y miren si tienen ese diamante. Los que tienen problemas, enfermedades pulmonares crónicas van perdiendo esta angulación y uno debe hacer ese examen como rutina para detectarlo. Esto lo describió, el primero que lo escribió fue Taussig. Luego el aumento de diámetro de posterior también se puede, por supuesto, dar en asma y puede coexistir fibrosis quística y algunos que son asmáticos, pero debe uno también fijarse si no tiene aumento del diámetro anteroposterior. Eso es lo que llamamos el wrinkle on the palms, o sea, arrugamiento de las manos tempranas y que ha sido descrito. Rubín, que vino aquí a Guatemala el mes pasado y dio varias conferencias, que es de Virginia, él fue lo escribe en su último artículo como un dato que también uno debe de buscar. Pruebas de evaluación respiratoria. Todos estos niños que ya tienen 6 años deben hacer una espirometría y debe medirse la capacidad vital del volumen expiratorio en un segundo, y esto es sumamente importante el seguimiento de estos pacientes con fibrosis quística, porque cuando ellos van bajando su FEV1, o sea, el volumen expiratorio en un segundo, es pronóstico. Normalmente uno después de los 30 años va bajando esas pruebas de función pulmonar, pero ellos los bajan tempranamente. Y los que están abajo del 60% ya tienen tanto daño pulmonar que deben de ir a un trasplante pulmonar. Pero en niños menores de 6 años es difícil entonces hacer estas pruebas. Entonces existe lo que se llama el índice de aclaramiento pulmonar. La ventaja que tiene es que solo se necesita volumen tidal, o sea, el niño se le pone fácilmente, solo tiene que respirar y se puede medir, y si está aumentado el índice de aclaramiento pulmonar, uno debe de pensar también en fibrosis quística. Oximetría, pues siempre hacer la oximetría, ellos lo van, conforme van deteriorando, va bajando. Si uno es primera vez que lo sospecha, puede hacerle la prueba de caminata de 6 minutos, ponernos a caminar 6 minutos y ver si está bajando. La radiografía de tórax, pues nos ayuda bastante, nos puede, pero tiene que tener uno mucha experiencia para detectar bronquiectasias tempranas. El mejor método temprano es una tomografía pulmonar de alta resolución. Entonces, si ustedes tienen un niñito menor de 1 año y están sospechando por cualquiera de los exámenes físicos y todo, es mejor hacerle una tomografía. Y si tiene daño bilateral, eso puede ir con fibrosis quística. Hemos detectado algunos niños menores de 6 meses que han llegado al hospital y que tienen, la mamá si tiene un esputo verdoso, le hacemos tomografía y a veces tienen daño bilateral, van test de sudor y es positivo. Y luego no se les olvide nunca lo de los senos.
si tienen pólipos principalmente, también pensar en lo que es fibrosis quística. Los agentes causales, no vamos a revisar cada uno de ellos, pero sabemos que uno de los agentes causales más frecuentes es Staphylococcus aureus y el Haemophilus influenza, pero ya media vez se colonizan con cualquiera de estas pseudomonas, ya van formando estas bronquiectasias y cuesta a veces erradicar principalmente este tipo de pseudomonas. Cuando uno pide que le hagan un esputo, debe de fijarse bien en qué medio de cultivo y debe decirle que le haga en agar chocolate, si está pensando en Haemophilus influenza, en agar McCoy y en los siguientes cultivos para realmente detectar, porque si no les van a, muchas veces les dicen flora normal, o no se fijan en decirle al motorista que ustedes es un niño que sospechan fibrosis quística. Ahora, ¿cuál es el mejor método para obtener el esputo? Pues se hablaba mucho de hacer broncoscopía y en algunos lugares todavía lo hacen para detectar como rutina, pero si ustedes logran que ese paciente tosa y saca un esputo, así como en la tuberculosis, uno puede hacer estos medios. Una manera en fibrosis quística de obtener ese esputo en niños menores de 5 años es nebulizarlos con solución salina al 5%, del 3 al 5%, y luego hacerle quimioterapia, o sea, fisioterapia, y ver que tosa y obtener ese esputo. También se ha hablado de hacerle un hisopado, también se puede hacer, y a veces sí nos sale la pseudomona del hisopado. Entonces, para hablar de protocolos, este es solo uno de los protocolos, hay muchos, hay otros protocolos que usan cada hospital, pero hablando de los que más tienen sobredía, al efectuar ustedes el diagnóstico, tienen una IRT y una IRT positiva y luego test de sudor, ustedes deben de hacerle la tomografía, debe iniciar inmediatamente, aunque no esté tan afectado, comenzar a educar a la mamá con la fisioterapia pulmonar. En lugar, puede usar uno ya sea Dornasa alfa, que es el pulmocine, cada 24 horas, pero es caro. Pero eso, la solución salina, con el estudio que hicieron que se llamaba el estudio SHIP, se demostró que era tan buena como usar Dornasa alfa. Algunos lo usan al 7%, otros al 5%. A veces los irrita un poquito, pero eso les ayuda a poder manejar mejor las secreciones. Luego, si ustedes van a usar Dornasa alfa, siempre debe ser no en un nebulizador normal, sino en un micronebulizador que se llama PARI. A veces los tienen aquí, a veces los tenemos que mandar a traer a México. Y luego, cada 3 meses debe de cultivarse para ver si no se colonizaron con pseudomonas. Nuevamente, si no obtiene esputo, pues hay que hacerle broncoscopía, y el antibiótico nos ayuda el infectólogo dependiendo del germen que ustedes obtengan. Pero el que más se colonizan es con la pseudomona, y entonces muchos de estos niños van con tobramacina inhalada, se da la tobramacina inhalada nebulizada, se da 300 miligramos cada 12 horas. Siempre antes de poner esto debería de nebulizarse para abrir las vías aéreas con salbutamol y luego poner la tobramicina. Además, existe el chaleco percusor, lo que pasa es que es oneroso, sigue siendo la fisioterapia o la quimioterapia el mejor método. Luego, todos estos niños tengan insuficiencia pancreática o no tengan insuficiencia pancreática, deben de recibir enzimas de 1000 a 2000 unidades con cada comida para que haya una buena absorción de las grasas. Tienen que tener multivitaminas y luego, usar claritromicina o acitromicina. Los protocolos usan claritromicina, puede usarse 3 veces por semana. Eso va a disminuir el chance de la colonización de pseudomona, y se habla mucho de este tipo de macrólidos para lo que es la inflamación. Los esteroides no han comprobado, se han parado los estudios con esteroides porque por el inmunocompromiso pueden haber, y entonces no han sido de utilidad actualmente. Y pensar siempre en reflujo gastroesofágico. Este es el doctor Warren Werping, ya murió. Él fue el que
abogó por el chaleco percusor y oscilatorio, que les ayuda a los niños a mover las secreciones. Y él decía que era importante los antibióticos porque se colonizaban, pero era más importante por la función que tiene la proteína de la CFTR, de que no funciona mover esas secreciones y que lo mejor era el chaleco percusor. Ahora existen ya chalecos más avanzados. Esta fue la primera niña y esta es la niña que les mostré de la pintura, que usó de los que usó el chaleco percusor, como les mencioné, pero su problema actualmente es más a nivel gastrointestinal. Pero hemos tenido pacientes que nos han donado algunos chaleques de este tipo percusor y ayudan bastante. El problema con el niño con fibrosis quística es que ya llegando a cierta edad ya no quieren ni usar el chaleco ni que le hagan terapia. Y entonces uno debe educar bien a los papás para que ellos aprendan a hacerse ellos mismos. Hay métodos para que ellos puedan hacerse la fisioterapia. Un método también es la tos inducida. Uno puede hacer que inspiren, retengan aire y que tosan. Eso va a hacer que muevan también las secreciones. Y también existen aparatos que al soplarlos vibran y inducen la tos. Pero no va a sacar adelante a un niño uno si no recibe la terapia. Este es el Tobipol-Haller, que es la tobramicina, pero en forma de polvo. Los niños que están colonizados o que tienen recurrencia pseudomonas, pues tenemos algunos niños con este tipo, aunque ni el Instituto de Seguro Social ha logrado que se los den en tipo inhalado, ¿verdad? Para niños mayores de 6 años, pero son microesferas que inhalan y la tobramicina entra a las regiones de bronquios y bronquiolos pequeños y es una buena terapia, pero actualmente solo contamos con el que es para nebulizar. Este es el algoritmo, este está en inglés, aquí lo tengo, lo vamos a pasar en español, pero mejor se los paso de una vez, aquí está. Entonces, lo primero es pues hacer el tamizaje. Si ustedes tienen el tamizaje, tienen manifestaciones clínicas y tienen un IRT positiva o un IRT y un PAP positivas, debe ir a test de sudor, 2 muestras, si son positivas y está mayor de 60 miliequivalentes, ustedes ya tienen diagnóstico confirmado y deben de iniciar con el protocolo y el consejo genético. Si el test de sudor está en ambos entre 30 y 59, pues lo que deben de hacer es un estudio genético ampliado, o sea, hacer secuenciación. Hay varios tipos de secuenciaciones, cada país debe tener el propio, algunos solo miden 14 mutaciones, pero debe contener los más frecuentes, principalmente la delta F508. Y luego, si es positivo, pues entonces ya tiene un diagnóstico confirmado, pero si solo una variante y alta sospecha clínica, debe uno seguir al paciente y luego en estos aún si es inconclusive el diagnóstico, uno pudiera hacer lo que es el NPD o el ISM, que es lo que vimos de los potenciales nasales o lo que es la medición de corriente intestinal, lo cual no la estamos haciendo actualmente en nuestro medio, pero sí los estudios genéticos. Entonces, con este algoritmo yo creo que ya pueden solucionar el caso que es lo que tendrían que hacer con el paciente que presentamos en el caso clínico. Y luego las nuevas estrategias para el diagnóstico cada vez con estudio genética y todos los pediatras ahora, incluso por eso están bien familiarizados con lo que es la genética, porque ayuda a los diagnósticos de todas estas enfermedades hereditarias y actualmente reciben una nueva secuenciación de ADN. En Europa lo que más hablan actualmente es de esto del SFSPID, que es los diagnósticos que no son conclusivos. El problema que están teniendo en Europa es que muchos de los pacientes, al hacer el panel de mutaciones, resulta que tienen una mutación que está poco relacionada con lo que es la fibrosis quística y que cuando ya son adultos pueden desarrollar fibrosis quística. Entonces están preocupados porque les llegan muchos de estos pacientes y dicen, mire, si yo desarrollo fibrosis quística, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya?
Entonces, hay nuevas tecnologías y el futuro no muy lejano y es que se haga más secuenciaciones y modificadores del gen de las FTR y del genoma completo que se llama secuenciación completo, que se llama siglas GWAS. Entonces, el futuro es bastante prometedor y ha avanzado a pasos enormes, y esto ha dado lugar a que, esto es solo para mostrarle lo que es la diferencia de potencial nasal, que se llama NPD. Eso es como se hace, ¿verdad? Medición basal de transportes de lo que es sodio. Y esta es la medición también de corriente intestinal, que es lo que están haciendo para esos casos no conclusivos en Europa. Actualmente, como les mencioné, y no vamos a ir con cada uno por el tiempo, pero estas son las terapias moduladoras actuales, o sea, son potenciadores y correctores. Lo que hacen es corregir y potenciar esa CFTR que no funciona, y el primero que se describió fue el Ivacaftor. La edad mínima comprobada son 4 meses, está para 97 mutaciones. La combinación de Lumacaptor y Ivacaftor para niños de 2 años, principalmente para los que tienen son homocigotes, o sea, tienen 2 delta F508. Luego está el Tezacaptor y el Ivacaftor, que es también para la delta F508. Y luego está estas 3, que es el Ivacaftor, Tezacaptor y Ivacaftor. La ventaja de tener esta es que va tanto para los homocigotes. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos van tanto para los que tienen delta F508 o delta F508 y otra mutación. Y algunas veces comienzan con Lumacaptor y Captactor, pero si no da resultados, las pasan a Tezacaptor. Actualmente en Guatemala se están usando estas terapias. Cuesta a veces conseguir los tratamientos, son sumamente caros. Estamos hablando de al mes hasta de 20,000 quetzales, pero sí los están consiguiendo para algunos pacientes. Es que eso es un avance, y estos pacientes bajan sus niveles de cloruro de sudor, tienen una vida completamente diferente. Tiene sus complicaciones, pero ya tienen una mejor sobrevida. Entonces, aquí está todo lo que es la tasa de reducción del volumen expiratorio en un segundo, cómo mejora, la disminución de hospitalizaciones, mejoría de lo que mencionamos del índice de aclaramiento pulmonar, y luego disminución del cloro en sudor y reducción de la inflamación. Entonces, el futuro es bastante prometedor. Gracias a Dios no tenemos muchos casos de fibrosis quística. Actualmente se manejan entre 45 y 48 pacientes a nivel de Guatemala, pero estamos seguros de que tenemos más a nivel de la República. En el área de Jutiapa, Zacapa, hay mucho fibrosis quística. Algunos, como hay mucha desnutrición todavía en esas áreas, los confunden con niños desnutridos, mueren y a veces no se les diagnostica. Estamos seguros que probablemente nuestra incidencia sea un poquito más alta, y entonces se va a trabajar un poquito más sobre tratar de detectar tempranamente, porque ahora con estos nuevos tratamientos pueden sobrevivir bastante tiempo. Entonces, para finalizar, los avances en el tratamiento de la fibrosis quística están transformando la práctica en clínica y la realidad de nuestros pacientes. Los moduladores de la CFTR muestran beneficios clínicos sostenidos en los pacientes, así como el perfil de seguridad y consistencia en los hallazgos de los estudios realizados antes y después de la comercialización, y algunos retos que supera para el uso adecuado de moduladores de CFTR, como definición de genotipo, adherencia de terapias crónicas y seguimiento de largo plazo. Entonces, muchas gracias. Eso era lo que les traíamos. Entonces, si hay alguna duda, pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿No? Todo clarito. Luis, a ver, vamos a preguntar. Yo cuando no me hacen preguntas, pregunto. Luisiana, Valeria, prenda su micrófono. Sí, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la mutación más frecuente? La delta 508. Ok. A ver. Sí tenía una duda. Sí, diga. Bueno, dijo el signo de
de los dedos índices cuando se forma el diamante es que es positivo. No. Usted debe de tener ese diamante. Ah, ya. Ponga sus dedos juntos. Los índices. Ve que puede ver a través de sus dedos. ¿Sí? Dice menos diamante. Cuando se pierde. Cuando se pierde es que es positivo. Exacto, cuando se pierde esa angulación, no ve ese diamante. Entonces, en niños pequeños, Luisiana, usted, ¿cómo se llama? Si ve que la angulación que se va perdiendo, debe ir sospechando que puede ir formando, porque cuando ya como le presenté los dedos así como los tiene ya en palillo de tambor, ya pasó mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando haga su examen físico en la consulta externa, háganlo, ¿verdad? Aunque no tenga fibrosis quística, así se van acostumbrando en el examen físico, ¿verdad? A hacer ese tipo de exámenes, ¿verdad? Entonces, Andrea Chacón, prenda su micrófono. Andrea, ¿está ahí? ¿No? Andrea, ¿está ahí? ¿Y Noemí? A ver, Cindy. Alguien que prende el micrófono. O ya se fueron todos. Cindy. Walter. Sí, doctor. Ok. Entonces, ¿cuál es, si yo tengo dos test de sudor, cuál es el nivel para decir que es positivo? Arriba de 60. Arriba de 60. ¿Y fronterizo? Fronterizo era de 30 a 59. Y según el caso clínico, ¿qué es lo que debemos de hacer si es fronterizo? Habría que hacer una secuencia de